Mi nombre es Mayra, actualmente soy la jefa de residentes del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Argerich y lo que en esta clase vamos a ver es patología de las vías biliares y del páncreas. Acá tenemos un poquito de un recuerdo anatómico con respecto a lo que es vía biliar. Vamos a ver vesícula biliar, vía biliar extrahepática y después vamos a ver páncreas. Y acá lo que les pongo es un cuadro donde podemos recordar los componentes de la bilis, ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol no esterificado, que ahora vamos a charlar un poquito con respecto a la formación de cálculos en la vesícula, y bilirrubina también, que están implicados en la formación de cálculos. Bien, con respecto a lo que es vesícula biliar, para que recuerden su localización a nivel del lecho hepático, tiene una zona distal que se la denomina fondo, la parte central cuerpo, la parte proximal es el cuello y el conducto cístico es el que lo conecta con el conducto hepático común, que a su vez este conducto hepático se formaba por los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Y bueno, después a nivel macroscópico, la vesícula tiene una serosa lisa y brillante normalmente, tiene este aspecto verdoso por su contenido biliar y la pared de la vesícula es bien delgada y la mucosa es una mucosa verdosa que se le dice aterciopelada y el contenido normalmente tiene que ser esto que es el barro biliar. Histológicamente, para que recuerden, en la vesícula tenemos un epitelio de superficie y por debajo una lámina propia. Luego tenemos una capa muscular y una capa con tejido conectivo y adiposo que del lado del lecho hepático, ¿sí?, es una adventicia y del lado contrario al lecho hepático tiene revestimiento mesotelial. Para que recuerden, en la vesícula, a diferencia del resto del tubo digestivo, no hay ni muscular de la mucosa ni submucosa. Y el revestimiento epitelial son estas células cilíndricas simple, el tipo de epitelio simple, con los núcleos elongados a nivel basal. Y la capa muscular en general es delgada, ¿sí? Pero bueno, puede estar aumentada de tamaño por hipertrofia de la pared. Bueno, acá les dejo la composición de las distintas capas de la vesícula biliar. Y ahora comenzamos con las patologías benignas a nivel de la vía biliar. Vamos a ver la litiasis vesicular, lo que se denomina colelitiasis. Luego la inflamación de la vesícula, que es la colecistitis, que vamos a ver que hay agudas y crónicas. Y luego vamos a ver la obstrucción de los ductos grandes y la infección de las vías biliares, que es lo que se denomina colangitis. Entonces, vamos a hablar sobre la litiasis vesicular, también conocida como colelitiasis. La colelitiasis representa más del 95% de toda la patología de la vía biliar. Y hay dos tipos de cálculos que se observan. Lo más frecuente en nuestro medio son estos cálculos amarillentos, que son los cálculos de colesterol. Se forman por aumento de cristales de colesterol en la bilis, de colesterol no esterificado. Son cálculos amarillentos, ovalados, pálidos, muchas veces son únicos y a veces son múltiples. Y también existen estos cálculos pigmentados, que son oscuros, son negros, y estos se forman por una conjunción de bilirrubina, sobre todo no conjugada, con calcio. Estos cálculos son más pequeños, suelen ser numerosos y también se los observa a nivel de la vía biliar extrahepática, que se pueden formar in situ en la vía biliar extrahepática. En cuanto a los factores de riesgo para la formación de cálculos de colesterol, están sobre todo asociados a la demografía, por eso dijimos que en nuestro medio son más frecuentes los cálculos de colesterol. Luego vamos a ver que los pigmentarios son más frecuentes en personas asiáticas.
con mayor edad y en relación al sexo femenino y las hormonas sexuales femeninas y a la obesidad. Esos serían como los parámetros más frecuentes. Y todas estas causas llevan a sobresaturación de la bilis con con cristales de colesterol, sobre todo de colesterol no esterificado, que están implicados en un aumento de la captación y hay un aumento en la biosíntesis de este colesterol, asociado a una hipomotilidad de la vesícula. En los cálculos pigmentarios dijimos que además de la demografía, se asocian a un aumento de la bilirrubina no conjugada en la bilis. Y esto se relaciona sobre todo con hemólisis crónica, con degradación de los eritrocitos y el aumento de esa bilirrubina no conjugada. Las complicaciones de la colelitiasis, ¿sí?, de la formación de estos cálculos en la vesícula, son varias. Una de las más importantes es la colecistitis aguda y crónica, que ahora más adelante vamos a verlas en profundidad. La sobreinfección bacteriana de la vía biliar asociada a colangitis y a septicemia. Perforación vesicular con formación de absceso alrededor de la vesícula. Rotura de la vesícula con peritonitis difusa. Formación de fístulas biliares y entéricas, o sea, entre la vesícula biliar y el tubo digestivo, donde puede haber drenaje de bilis hacia órganos adyacentes y a su vez entrada de aire y de bacterias hacia la vía biliar. Y muchas veces hay una obstrucción intestinal debido a los cálculos que están en la vesícula que pasan al tracto digestivo con una patología denominada ilio calculoso. Después también podemos observar colestasis obstructiva y pancreatitis por obstrucción del colédoco, asociado, por ejemplo, a ictericia poshepática. Y la colelitiasis se asocia al riesgo de carcinoma a nivel de la vesícula biliar. Acá, por ejemplo, vemos la formación de la fístula entre una parte del duodeno y la vesícula biliar, lo que hace que se intercambie bilis hacia el tracto digestivo y que pase aire hacia la vesícula biliar. Y acá vemos como luego de formar esta fístula, un cálculo queda impactado en una zona distal del ilion, entonces eso puede dar el ilio calculoso. Entonces la colecistitis es el proceso inflamatorio de la vesícula biliar que puede ser agudo, crónico o agudo superpuesto sobre ya una patología crónica y casi siempre se asocia a la presencia de cálculos. Colecistitis aguda, entonces clínicamente lo que vemos es dolor a nivel del hipocondrio derecho de más de 6 horas asociado con fiebre, náuseas, leucocitosis. Hay aumento de la fosfatas alcalina que nos habla de afectación de la vía biliar y puede haber aumento de la bilirrubina conjugada si se asocia a obstrucción en el colédoco. En la macroscopía lo que vamos a ver es una serosa lisa, brillante, pero rojiza, ¿sí?, por la hemorragia, una pared que va a estar engrosada por el edema. Podemos ver a nivel de la serosa depósitos blanquecinos que implican un depósito de fibrina y de leucocitos polimorfonucleares. A nivel de la mucosa lo que vamos a ver es una mucosa que está anfractuosa, irregular, rojiza también, se pierde lo verdoso aterciopelado y se vuelve rojiza por la hemorragia, por la congestión. Siempre vamos a ver los cálculos asociados, muchas veces, el 90% de las veces vemos los cálculos a nivel del cuello, de la vesícula, que son los que generaron la obstrucción y la respuesta inflamatoria aguda. Y en la histología vamos a ver pérdida del epitelio de superficie, vamos a ver vasocongestión, vamos a ver hemorragia a nivel de toda la pared. Vamos a ver infiltrado inflamatorio agudo de leucocitos polimorfonucleares, edema, todo lo que es una respuesta inflamatoria aguda. En cambio, en un proceso crónico lo que se ven son ataques repetidos de un dolor sordo a nivel epigástrico, sobre todo asociado a la ingesta de alimentos grasos que generan estos síntomas con náuseas y vómitos. Macroscópicamente, lo que vemos es una serosa también lisa, pero más que nada opaca,
puede estar más que nada grisácea. La pared la vamos a ver engrosada, pero en este caso es por la fibrosis, por el proceso crónico. A nivel de la mucosa, vamos a ver que la mucosa puede estar verdosa, pero no es aterciopelada como dijimos que era normal, sino más bien reticulada por la misma fibrosis. Y vamos a ver los cálculos asociados en la vesícula. Histológicamente lo que se ve es que hay un infiltrado inflamatorio crónico constituido por linfocitos y plasmocitos a nivel de toda la pared. Vemos que la pared está engrosada por fibrosis, sobre todo a nivel subseroso. La fibrosis es bastante característica a nivel subseroso. Y otra cosa que también vemos es que los recesos que normalmente tiene la mucosa de la vesícula se vuelven más prominentes y uno ve estos recesos acompañados por lámina propia hacia la profundidad de la pared, atravesando la muscular propia de la vesícula, y es lo que se llama senos de Rokitansky-Ashov. Luego tenemos otras formas de colecistitis también crónicas, que son específicas en algunos puntos histológicos, macroscópicos, y puntualmente esta, la vesícula que se llama en porcelana o colecistitis escleroatrófica, lo que tiene de interesante para reconocerla es que aumenta el riesgo de cáncer de vesícula. Entonces, en la macroscopía lo que uno ve es una serosa blanquecina y grisácea, a la apertura la pared está adelgazada y lo que se ven son focos duropétrios que implican la calcificación. La mucosa es blanquecina amarillenta y está aplanada. Y eso histológicamente se ve con una pared que está sobre todo muy fibrosa, ¿sí? Una fibrosis ya esclerohialina, o sea, con abundante contenido de colágeno a nivel transmural, y puede haber depósitos de calcio, con un infiltrado inflamatorio crónico perivascular. Otra forma de colecistitis crónica es la que se llama folicular y deviene su nombre en que se forman folículos linfoides primarios y secundarios en toda la pared de la vesícula. Entonces los folículos linfoides primarios son los que no tienen centro germinal y los folículos linfoides secundarios son los que sí tienen el centro germinal. Otra forma de colecistitis crónica es la colecistitis xantogranulomatosa. Esta colecistitis deviene de la presencia de material litiásico que se mete dentro de la pared y ese material funciona como cuerpo extraño, por lo cual genera una respuesta inmune acumulando histiocitos que en su citoplasma aparecen espumosos y con células gigantes de tipo cuerpo extraño. Acá lo que vemos, este material ópticamente negativo, en realidad es el material que corresponde a la bilis, ¿sí? Que sobre todo es el colesterol. Entonces uno lo ve ópticamente negativo porque es una sustancia lipídica y alrededor toda la respuesta inflamatoria, por ejemplo acá con células gigantes. Otra forma es la colecistitis colesterolósica. En esta colecistitis lo que se ve es un acúmulo de histiocitos espumosos a nivel de la lámina propia. Por ejemplo acá, todo esto son histiocitos cargados de lípidos a nivel de la lámina propia. Acá también se ve, acá. Y eso se manifiesta macroscópicamente con un puntillado a nivel de la mucosa amarillento. También se asocia, como dijimos, que es una colecistitis crónica a un infiltrado linfoplasmocitario. Dijimos que en general las colecistitis se asocian a la presencia de cálculos, pero existen las colecistitis agudas alitiásicas. Son poco frecuentes, pero se asocian sobre todo a pacientes que están en estado crítico. Pacientes que sufrieron alguna cirugía, un traumatismo grave, una quemadura, septicemia con hipotensión, diabetes. En general, todas estas causas implican un mecanismo de isquemia y de contaminación bacteriana de la vesícula. En general, la clínica de la colecistitis suele estar oculta por la situación clínica más grave del paciente y entonces tienen más riesgo de que esa colecistitis evolucione mal hacia una gangrena y una perforación de la vesícula con la formación de abscesos o de peritonitis y representan el 10% de las colecistitis. Bien, ahora con respecto a los ductos grandes, ¿sí? Lo que son ductos grandes extrahepáticos,
lo que tenemos como obstrucciones de causa, lo más frecuente es la coledocolitiasis, o sea, un cálculo de la vesícula que pase a la vía biliar extrahepática y ahí genera una obstrucción. Otras causas que son menos frecuentes, tumores malignos de la vía biliar o de la cabeza del páncreas, que sabemos que el colédoco pasa por detrás de la cabeza del páncreas, cirugías en el propio árbol biliar y una enfermedad de tipo autoinmune de la vía biliar intra y extrahepática, que es la colecistitis esclerosante primaria. La clínica se va a asociar a hiperbilirrubinemia conjugada, a fosfatasa alcalina y gamma GT, que son las enzimas que están en las membranas apicales de los canalículos y de la vía biliar. Entonces, en la obstrucción de los grandes ductos, lo que se ve histológicamente se ve más que nada en la biopsia hepática. Y tenemos ciertos hallazgos que nos hablan de colistasis, hallazgos que puntualmente nos hablan de obstrucción aguda de los grandes ductos y hallazgos de obstrucción ya crónica de los grandes ductos cuando la obstrucción no se corrige. En la colestasis vamos a ver un acúmulo del pigmento biliar en el citoplasma de los hepatocitos, acúmulo de pigmento a nivel de los calanículos formando tapones biliares y acúmulo también en las células de Kupffer. En los hepatocitos periportales lo que se ve es una degeneración de su citoplasma, de sus organelas que se dañan por la presencia de los ácidos biliares y se lo conoce como degeneración plumosa o espumosa. El hepatocito se lo ve mucho más grande y bien, con el citoplasma bien claro y ya no tiene más el pigmento biliar. Muchas veces se puede ver a nivel periportal la hialina o cuerpos de Mallory, incluso dentro de estos hepatocitos con el cambio plumoso. Y extravasación de la bilis e infartos biliares con alteración de la histoarquitectura, con pérdida de hepatocitos y presencia de bilis a nivel extracelular. En la obstrucción aguda tenemos una tríada que es bastante característica en el espacio porta, donde vemos un espacio porta de hematoso, con presencia de leucocitos polimorfonucleares a nivel periductal y reacción ductular en la periferia, que ahora lo vamos a ver bien con fotos. Y en la obstrucción crónica lo que se ve es que si prosigue la obstrucción y no se corrige, hay fibrosis de los espacios porta, fibrosis periportal. Eso puede empezar a formar puentes portoportales, llevando a una cirrosis biliar secundaria con nódulos de regeneración. En realidad en esto uno ve la biopsia hepática y en la biopsia hepática ve la obstrucción de los grandes ductos. Entonces lo que se ve es el acúmulo de pigmento biliar, acá intracelular, ¿sí? Es un acúmulo a nivel de los hepatocitos. Después se ve el acúmulo del pigmento biliar a nivel de los calanículos que se distienden, y esto es lo que se llama tapones o trombos biliares. Después se puede ver que las células hepáticas, los hepatocitos, tienen como una degeneración de su citoplasma a causa de este acúmulo de pigmento, que hace que todo el citoplasma se degenere y empiece a desaparecer. Entonces se ven estas células agrandadas, que es lo que se llama degeneración o cambio plumoso. Y también puede haber hialina de Mallory a nivel periportal. Y acá, por ejemplo, vemos un espacio porta, y en este espacio porta lo que se ve también, que es bastante característico de la obstrucción de los grandes ductos, es edema del espacio porta, un infiltrado inflamatorio, que ahora vamos a ver que en realidad es de tipo agudo, ¿sí? Y acá asociado a este espacio porta, por ejemplo, vemos toda esta área alterada de la histoarquitectura del hígado, donde se pierden células hepáticas, se altera la trama de reticulina. Esto es lo que se conoce como infarto biliar. Acá lo que les decía de cómo se afecta el espacio porta, con edema, ¿sí? Con un infiltrado inflamatorio que es sobre todo agudo, polimorfonuclear, y a nivel de lo que es la placa limitante, ¿sí? Lo que es la unión entre el espacio porta y los hepatocitos del lobulillo, se ve reacción ductular, ¿sí? Proliferación de los ductos, formando estos ductos que en realidad a veces no se les ve bien la luz y forman como trabéculas o pequeños acinos. Y esas tres cosas, el edema, el infiltrado inflamatorio agudo y la reacción ductular, son bastante característicos de la obstrucción de los grandes ductos. Si todo esto progresa, puede seguir progresando a generar fibrosis a nivel del espacio porta, fibrosis que formen puentes portoportales,
y en definitiva terminar en un cuadro de cirrosis biliar secundaria, donde se formen los tractos fibrosos que unen los espacios porta. A nivel central quedan los nódulos de regeneración que característicamente en esta patología tienen como forma que se le dice rompecabezas. Y alrededor, ¿sí? en lo que sería el límite entre el nódulo de regeneración y los tabiques fibrosos, se ve de nuevo lo que es el edema, la reacción ductular y el infiltrado inflamatorio agudo que nos habla de la obstrucción de los grandes ductos. Por último, en la vía biliar extrahepática, lo que es vía grandes conductos, tenemos que ver lo que es colangitis ascendente. La colangitis en sí es una infección de la vía biliar que se traduce con fiebre, dolor abdominal, ictericia e incluso sepsis. En el laboratorio puede haber leucocitosis, aumento de la bilirrubina directa, de la fosfatasa alcalina y gamma GT. Y las causas son la obstrucción de los grandes ductos subtotal o intermitente, como todas las causas que ya vimos de obstrucción, asociada a una sobreinfección con bacterias entéricas, bacterias que vienen del tubo digestivo. Entonces lo que uno ve es también a nivel, sobre todo en la biopsia hepática, los leucocitos polimorfonucleares que no están solo en el espacio porta, como si estaban a nivel del estroma del espacio porta que vimos recién en la obstrucción de los grandes ductos, sino que ahora esos leucocitos polimorfonucleares se meten en el epitelio, están intraepiteliales e incluso intraluminales. Entonces, toda esta respuesta inflamatoria aguda afectando el espacio porta. Bueno, ahora seguimos con lo que son tumores de la vía biliar. Vamos a hablar de vesícula biliar y de vía biliar extrahepática con el colangiocarcinoma extrahepático. El adenocarcinoma de la vesícula es infrecuente, pero es el tumor maligno más frecuente de los de la vía biliar extrahepática. Es más frecuente en mujeres en la séptima década de la vida y afecta a poblaciones mexicanas, bolivianas y chilenas. Es muy frecuente que tengamos a veces pacientes que vienen de Chile o de Bolivia con adenocarcinoma de vesícula. Es excepcional diagnosticarlo antes de la cirugía porque casi no da síntomas y los síntomas que tiene el paciente en realidad se relacionan a la colelitiasis y a la colecistitis. Se lo diagnostica en general en un estadio avanzado que ya es irresecable y el promedio de sobrevida es bajo, menor al 10% a los 5 años. Y el tratamiento en general se hace una colecistectomía con una hepatectomía parcial considerando los lóbulos que están en relación al lecho hepático. Estos carcinomas de vesícula tienen también el desarrollo previo de lesiones precursoras, ¿sí? Como se puede ver por ejemplo en colon o en esófago. Y estas lesiones precursoras se las denomina neoplasias biliares intraepiteliales con las siglas BILIN, por las siglas en inglés. Macroscópicamente estas lesiones, ¿sí? Preneoplásicas no se manifiestan, muy pocas veces se manifiestan como una lesión polipoidea hacia la luz. Y es frecuente encontrarlos de manera adyacente al carcinoma invasor, pero en realidad uno también tiene que estar atento a buscarlo cuando tiene una vesícula cualquiera con colelitiasis y colecistitis aguda o crónica, tiene que estar atento porque todo se relaciona con la misma fisiopatología. Entonces, esta litiasis que genera inflamación crónica, el primer cambio adaptativo que se da es una metaplasia de tipo intestinal, ¿sí? El revestimiento de la vesícula, habíamos dicho que son células cilíndricas, más que nada parecidas a las del tipo absortivo de colon, por ejemplo, pero que no hay células caliciformes. En este caso, lo que vemos acá es metaplasia intestinal con células caliciformes. Luego de esa metaplasia intestinal, si prosigue la inflamación, empieza a desarrollarse la displasia. Entonces tenemos áreas de displasia de bajo grado y áreas de displasia de alto grado que luego progresan al carcinoma in situ y al carcinoma invasor. Entonces, el criterio es parecido al que se ve en colon. La displasia de bajo grado, sí, con los núcleos agrandados, hipercromáticos, pero es que se quedan en la mitad basal del epitelio, con pocas mitosis, ¿sí? Y en la displasia de alto grado acá vemos que los núcleos ya están más estratificados, pueden llegar a la mitad apical del epitelio, núcleos agrandados, vesiculosos, con muchas mitosis. No se ve tanto la metaplasia intestinal porque se pierde la mucosecreción de la metaplasia intestinal.
Bien, el adenocarcinoma de vesícula es muy frecuente en fondo, por eso cuando nosotros centramos la macroscopía de la vesícula le damos puntualmente varias tiritas acá del fondo para poder verlo bien y buscarlo y encontrarlo. Después en cuerpo y después en cuello. El patrón de crecimiento en general es más que nada infiltrante, ¿sí? El 70% de lo que se ve es un área engrosada, poco definida, indurada, blanquecina. Pocas veces, en el 30%, se da un patrón exofítico hacia la luz, ¿sí? Formando como una especie de pólipo coliflor hacia la luz, pero que también luego tiene por debajo un patrón infiltrante. Acá podemos ver la vesícula infiltrando el lecho hepático y metiéndose en el hígado. Y acá vemos la vesícula cómo está afectando no tanto el lecho hepático, sino lo que es el cístico y yéndose hacia lo que es el conducto biliar común. Entonces, histológicamente lo que se ve es un adenocarcinoma, es decir, estructuras glandulares, a veces se pueden ver más proyecciones como papilares. Acá en la macroscopía lo que tenemos son como proyecciones papilares hacia la luz y acá lo que se ve es la invasión, ¿sí?, del hígado desde el lecho vesicular. Histológicamente dijimos que son glándulas que son neoplásicas, ¿sí?, que tienen formas angulosas, que infiltran, ¿sí?, que pasan la parte de la mucosa y se meten en el músculo y hasta la adventicia y se meten al hígado, que tienen atipía, que tienen anisocitosis, anisonucleosis, que tienen mitosis. Puede haber formas de glándulas más biliares, ¿sí?, con un epitelio más parecido al de la vesícula biliar o de tipo intestinal, como habíamos dicho, por la metaplasia intestinal. Después pueden estar cargadas de mucina, tanto las células como a nivel de la luz, ¿sí? Y lo que es bien característico es el estroma de estas lesiones, que es bien desmoplásico, ¿sí? Es bien fibroso el estroma, por eso son lesiones tan blanquecinas y tan duras. En cuanto al colangiocarcinoma extrahepático, lo que podemos ver es que es un adenocarcinoma que se origina en los colangiocitos que revisten los ductos biliares extrahepáticos. La localización más frecuente es a nivel periliar y esta localización tiene un nombre propio, que a veces lo van a escuchar como tumor de Klatskin, y luego puede localizarse a nivel más distal de la vía biliar, en la vía biliar extrahepática e incluso afectar a nivel de la ampolla en la desembocadura en el duodeno. Los factores de riesgo son la enfermedad fibropoliquística de la vía biliar, infección por algunos parásitos que pueden afectar la vía biliar y la colangitis esclerosante primaria. Se manifiesta en pacientes de 50 a 70 años y en general es asintomático hasta los estadios avanzados y por eso muchas veces el pronóstico es malo porque recién se lo diagnostica cuando el estadio es avanzado, cuando infiltró bastante todos los tejidos adyacentes y el pronóstico es malo, más allá de la resección, la mortalidad es alta, con poca sobrevida. Clínicamente, cuando aparece la obstrucción biliar, se va a manifestar con ictericia, heces acólicas, náuseas, vómitos, pérdida de peso y aumento de fosfatasa alcalina y aminotransferasas. Acá vemos la afectación periliar con el tumor de Klatskin, que es el 80% de estos tumores de la vía biliar extrahepática, el colangiocarcinoma. Frecuentemente se extiende hacia ganglios linfáticos regionales, hacia la vesícula o puede obstruir la desembocadura de la vesícula y dar lo que se llama hidrops de la vesícula, que es por la acumulación de líquido y de moco dentro de la vesícula, que esta aparece hinchada, aumentada de tamaño. Macroscópicamente lo que vamos a ver son lesiones pequeñas que afectan la vía biliar y también se las ve al igual que con el adenocarcinoma de vesícula, como tienen mucho estroma desmoplásico, las van a ver grisáceas, firmes, blanquecinas y puede ser en un patrón polipoide y sobre todo en un patrón infiltrativo. Microscópicamente lo que se ven son glándulas malignas, también con epitelio de tipo biliar o intestinal, productoras de mucina. En general son tumores bien a moderadamente diferenciados, es decir que uno ve una gran formación de glándulas en un porcentaje
mayor al 80% de todo el tumor forma estructuras glandulares. Todo esto en un estroma desmoplásico y es muy frecuente las invasiones linfovasculares y sobre todo las perineurales. Y acá también se asocia a neoplasia biliar intraepitelial, sabiendo que el bilín de grado 3 es la lesión preneoplásica, ¿sí? Sería el carcinoma in situ. Entonces acá vemos un tumor bien diferenciado y acá vemos tumores moderadamente diferenciados. Acá vemos que forman luces glandulares bien definidas, pero los contornos son irregulares, angulosos, en un estroma fibroso desmoplásico. Acá vemos citológicamente que los núcleos están agrandados, con nucleolo evidente, pseudoestratificados, formando como proyecciones las células hacia la luz. Y acá lo que vemos es una infiltración perineural. Este de acá del medio es el nervio y alrededor se ven las glándulas. De esto que se denominan carcinomas periampulares, solo quiero que tomen en cuenta este término de periampular, porque más allá de la afectación de la vía biliar a nivel de la ampolla, que sería un tipo de colangiocarcinoma extrahepático que puede afectar, como dijimos, a nivel del ilio, el de Klatskin, y también podría afectar la parte más distal del colédoco entrando en la ampolla. Más allá de eso, también en esta zona lo que tenemos es la desembocadura del conducto pancreático, la unión del conducto pancreático con el conducto colédoco que forman la estructura específica de la ampolla, y tenemos también el revestimiento del duodeno sobre la ampolla que se denomina la papila. Entonces van a ver muchas veces lo que son los carcinomas periampulares, que en realidad después histológicamente hay que determinar si son propiamente del conducto biliar, del conducto pancreático, de la papila o de la ampolla propiamente dicha, que es una nueva estructura que se forma en la fusión de estos dos conductos. Acá vemos una neoplasia dentro de uno de los conductos. Este conducto puntualmente es el biliar, porque acá vemos que alrededor lo que tiene son glándulas peribiliares, y este es el pancreático, que acá tiene páncreas, y acá ya se fusionan formando la ampolla y hacen una sobreelevación a nivel de la papila, pero respeta el epitelio duodenal. Acá lo que vemos es que esta formación tumoral puede estar delimitada dentro de la ampolla o ir invadiendo la pared de la ampolla y afectar el duodeno o incluso invadir hacia el páncreas. Acá también vemos una estructura de la ampolla totalmente alterada por la presencia de una neoplasia. Puntualmente acá esta neoplasia tiene un patrón de tipo papilar y el epitelio parece más que nada pancreático biliar, pero bueno, de acuerdo a la macroscopía y a la histología se tienen que determinar el verdadero origen de si es pancreático biliar, si es de páncreas, si es de colédoco, si es de la ampolla o si es del duodeno, porque tienen distinto pronóstico. Pero bueno, solamente quería remarcarles la existencia de este término como carcinoma periampular, como una especie de bolsa de gatos que incluye distintos tipos de carcinomas que a nivel histológico hay que determinar su verdadero origen porque tienen distinto pronóstico. Bueno, ahora vamos a pasar a páncreas. En principio vamos a hablar de respuestas inflamatorias como pancreatitis aguda, crónica y pseudoquiste. Más adelante vamos a hablar de la parte neoplásica. Entonces, vamos a ver, a nivel del repaso histológico del páncreas, teníamos los lobulillos pancreáticos, constituidos por los acinos exócrinos y por los islotes de páncreas endocrino. Lo que es patología de páncreas endocrino benigna, más que nada relacionada con diabetes, lo van a ver en el módulo de patología endocrinológica. Y después, en estos lobulillos, lo que se ven, acá también se ven varios islotes de Langerhans. Dentro de los lobulillos se ven los conductos, estos pequeños conductos con un revestimiento epitelial cúbico simple. Y entre los lobulillos podemos ver conductos más grandes, que son conductos grandes interlobulillares. Pancreatitis aguda. Es una patología que puede ser desde autolimitada y leve a un proceso ampliamente destructivo que puede amenazar la vida.
La definición implica que es una respuesta inflamatoria aguda y que es reversible y se asocia a la lesión de las células acinares. En el 80% de los casos se asocia a colelitiasis y a alcoholismo. Y clínicamente, un abdomen agudo con defensa abdominal, con ausencia de ruidos hidroaéreos, con dolor constante e intenso en la parte superior de la espalda, anorexia, vómitos, leucocitosis y aumento de amilasa y lipasa. Entonces acá tenemos los distintos factores etiológicos de la pancreatitis. Los que están marcados con asterisco son los más frecuentes: el alcoholismo y los cálculos biliares. También podemos ver que puede haber procesos infecciosos, procesos vasculares, fármacos. Un poquito en la fisiopatología lo que se ve es distintos mecanismos. Por un lado, la obstrucción de los conductos, que tanto pueden asociarse a la colelitiasis como al alcoholismo crónico, que genera depósitos de proteínas a nivel de los conductos y eso obstruye en los mismos. Eso genera aumento de la presión endoluminal con un aumento en la secreción del líquido pancreático, que lleva a edema intersticial, alteración del flujo e isquemia. También hay un mecanismo que puede directamente lesionar la célula cenar, como da el alcoholismo, fármacos o infecciones virales y traumatismos, donde directamente lo que se lesiona es la célula cinar, que libera las proenzimas, y esas proenzimas se activan enzimas directamente a nivel intracelular y extracelular. Y también hay alteraciones a nivel del transporte intracelular de las proenzimas, que también pueden favorecer una activación de las mismas. Todo esto lleva a la lesión de la célula cinar, a la activación de las enzimas pancreáticas del páncreas exócrino, que sabemos que se sintetizan como proenzimas y que se deberían activar recién en duodeno, pero en este caso se están activando acá mismo, ¿sí? En el páncreas. Entonces tenemos respuesta inflamatoria aguda con edema, proteólisis por las proteasas, necrosis grasa por las lipasas y fosfolipasas y destrucción de los vasos sanguíneos por las elastasas. Entonces, en la pancreatitis aguda lo que vamos a ver son distintos patrones de respuesta inflamatoria de menor a mayor gravedad. La forma intersticial sería la más leve, donde lo que se ve es edema focal y necrosis grasa. Luego hay una forma más grave con necrosis ya del parénquima pancreático, ¿sí? De la parte acinar, con una forma necrotizante, y luego una forma hemorrágica con hemorragia grave dentro de la glándula del páncreas. Entonces vamos a ver edema en el intersticio por la extravasación microvascular, necrosis grasa, sobre todo a nivel del tejido peripancreático por las lipasas. Las lipasas van a destruir los triacilglicéridos, separándolos en ácidos grasos y glicerol. Y esos ácidos grasos luego se pueden unir a calcio en un proceso que se lo llama saponificación. La respuesta inflamatoria es aguda con leucocitos polimorfonucleares. Dijimos que también va a haber necrosis del parénquima pancreático por destrucción proteolítica de los acinos y hemorragia por destrucción de los vasos sanguíneos. Acá en la macroscopía lo que vemos son páncreas que están edematosos, amarillentos, ¿sí? Las zonas más que nada amarillentas son por las áreas de necrosis, puede haber zonas rojizas por las áreas de hemorragia. Y acá se ve este puntillado granular blanquecino, donde se asocian los ácidos grasos al calcio en este proceso de saponificación. Acá podemos ver una zona de necrosis grasa, que acá la tenemos amplificada, donde vemos que los adipocitos perdieron sus núcleos, los citoplasmas se los ve rosados y en áreas más azulados por el depósito del calcio. Y acá lo que vemos es una zona de necrosis, de pérdida de la histoarquitectura a nivel de los acinos pancreáticos. Entonces acá tenemos la necrosis grasa y acá tenemos la necrosis parenquimatosa. Acá podemos ver que el infiltrado inflamatorio es agudo, que son leucocitos polimorfonucleares, lo mismo que acá, asociado a la necrosis grasa. Y luego en la forma hemorrágica vemos estos depósitos rojizos, negruzcos, ¿sí? Que se corresponden con la hemorragia dentro del parénquima del páncreas. Acá tenemos más fotos de áreas hemorrágicas, áreas reblandecidas. Acá tenemos áreas negruzcas y se asocian a esta extravasación eritrocitaria, ¿sí? Con la necrosis grasa
Una complicación de la pancreatitis aguda bastante frecuente es que quede esta formación quística a nivel del páncreas y se la llama pseudoquiste. Se la llama pseudoquiste porque para que uno pueda decir que algo es un quiste verdadero tiene que tener su propio revestimiento epitelial y en este caso carece de revestimiento epitelial. Lo que se forma acá es un pseudoquiste donde el contenido es el tejido necrótico y hemorrágico del páncreas que queda rodeado por esta pared y cuando uno mira al microscopio esta pared no tiene revestimiento epitelial como dijimos, sino que es una pared de tejido conectivo de tipo de granulación, ¿sí? Bien fibroso, que indica que es un pseudoquiste. En la forma crónica de la pancreatitis, la causa más frecuente también es el consumo prolongado de alcohol. También hay otras causas como la obstrucción del conducto pancreático por cálculos, neoplasias o pseudoquistes. Formas de pancreatitis hereditarias debidas a mutaciones en el gen del tripsinógeno y en el gen de los inhibidores de tripsina. Formas de pancreatitis crónica asociada a mutaciones del gen de la fibrosis quística e injurias de tipo autoinmune contra el páncreas. La clínica es de dolor abdominal intermitente o persistente asociada a malabsorción intestinal y diabetes. La malabsorción se asocia a que lo que se perdieron son los acinos exócrinos del páncreas y todas las funciones de sus enzimas. Y la diabetes es porque finalmente se pueden perder los islotes pancreáticos. En la histología vamos a ver una respuesta inflamatoria de larga data que es irreversible con fibrosis del parénquima y destrucción del páncreas exócrino. En principio el páncreas endocrino está respetado, pero finalmente también se puede perder. Entonces vamos a ver pérdida de los acinos con lobulillos atróficos, ductos que persisten, que quedan con luces dilatadas y redondeadas en el centro del lóbulo. Y acá les puse que no tienen atipía y que la relación entre los ductos y el estroma es 1:1. Esto se los pongo porque cuando más adelante veamos el adenocarcinoma de páncreas, vamos a ver que también el adenocarcinoma es un estroma muy fibroso, ¿sí? Una fibrosis desmoplásica, pero es una fibrosis. Y vamos a ver glándulas. Entonces vamos a ver muchas glándulas también dilatadas o con contornos irregulares, pero en este caso va a haber muchas glándulas, poco estroma y esas glándulas van a tener atipía. En esta situación a veces podemos ver que hay fibrosis y que en esa fibrosis vemos estos ductos. Entonces estos ductos a veces nos pueden confundir en que sean glándulas que están proliferando, pero lo que le tenemos que mirar es que no tienen atipía y que la relación que hay entre los ductos y el estroma es 1:1, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a entender que son los ductos de los lobulillos pancreáticos que resaltan porque los acinos están atrofiados y desaparecieron y no que es una proliferación neoplásica epitelial. Después el infiltrado inflamatorio va a ser crónico a nivel perilobular y periductal. Entonces lo vemos en fotos. Acá vemos los lobulillos, ¿sí? Del páncreas, esto es páncreas exócrino y endocrino, y lo que vemos acá es un aumento de la trama fibrosa interlobulillar. Acá vemos más de cerca un lobulillo donde vemos que ya se está fibrosando por dentro del lobulillo con un conducto pequeño, ¿sí? De este lobulillo que está bien dilatado y tiene acúmulos proteináceos en su interior. Acá directamente vemos, esto era un lobulillo, todo esto es una fibrosis perilobular e intralobular con algunos conductos dilatados, pero fíjense que ya no hay acinos, lo mismo que acá. Todo está fibrosado con los conductos dilatados, algunos con formas irregulares, pero ya no hay acinos, ¿sí? Acá sí hay un poco de estructura acinar, pero se está fibrosando y se está atrofiando la parte acinar. Acá vemos conductos dilatados también, vemos algunos acinos remanentes y acá vemos un conducto dilatado con material proteináceo en su interior, que esto dijimos que es bastante característico del alcoholismo. El alcoholismo puede dañar al páncreas en distintos mecanismos. Puede generar estas concreciones de proteínas adentro de los conductos pequeños, puede contraer el esfínter de Oddi y eso también aumentar la presión endoluminal, puede dañar directamente a las células del acino pancreático y generar radicales libres de oxígeno que llevan a su necrosis. Tiene varios mecanismos y por eso es la causa más importante.
Bueno, y acá lo que les puse son fotos con triclómico de Mallory para resaltar cómo es extensa toda la fibrosis que hay en el parénquima pancreático. En estos todavía hay lobulillos con acinos preservados y en estas de la derecha ya es casi todo fibrosis con conductos dilatados y muy poco de lo que es parénquima acinar. Bueno, ahora vamos a ver las neoplasias pancreáticas. En principio, ante una baja sospecha clínica, lo que se hace es una ecografía. Luego, si se ve la masa pancreática, se pasa a la tomografía y si hay una alta sospecha clínica, directamente se hace una tomografía. Y en la tomografía se decide si el tumor es irresecable, por ejemplo, porque se lo ve infiltrando los vasos mesentéricos. Lo que se hace es una punción aspiración con aguja fina para poder determinar que el diagnóstico es el de una neoplasia maligna y qué tipo de neoplasia es y poder definir el tipo de tratamiento quimioterápico. Y cuando se considera que es de tipo quirúrgico, que se puede operar, que se puede sacar toda la lesión, a través de una laparotomía lo que se hace es una operación donde lo que se saca es el marco duodenal y pancreático, que es lo que se conoce como duodenopancreatectomía o DPC con sus siglas. Y cuando hay una obstrucción para tratar a nivel de la ampolla, lo que se puede hacer es una colangiopancreatografía retroendoscópica. Las neoplasias pancreáticas vamos a ver que se dividen en las que son quísticas y en las que son sólidas. Vamos a ver primero las quísticas, como el cistoadenoma seroso, la neoplasia quística mucinosa, la neoplasia papilar intraductal mucinosa y el tumor sólido pseudopapilar. En el cistoadenoma seroso lo que se ve es que en general es un hallazgo incidental por ecografías abdominales de otra causa en mujeres de 60 a 70 años, donde lo que se ve es una lesión quística bien delimitada, que dentro de esa lesión quística es multiquística con microquistes que dan el aspecto de panal de abejas, y cuando se ve la lesión en la macroscopía, lo que se ve que tiene un líquido claro, amarillento, citrino, y la superficie interna es lisa. El revestimiento epitelial vamos a ver que es un revestimiento de tipo cuboidal en monocapa con células de citoplasma claro que cuando uno las marca con PAS es positivo para glucógeno, pero son negativas para las técnicas de mucinas como el mucicarmín, o sea que no son células mucinosas. Los núcleos son redondos, uniformes, sin atipía y los septos que dividen los quistes son fibrosos. Estas neoplasias tienen un pronóstico benigno y la resección quirúrgica es curativa, y lo que es importante es que se asocian a la enfermedad de von Hippel-Lindau, por lo cual hay que buscar otras lesiones asociadas a esta enfermedad dentro del páncreas, otros tumores de tipo neuroendocrinos que son de peor pronóstico, y a nivel del riñón el carcinoma renal de células claras. Acá vemos la lesión quística en el páncreas. Esto acá es el vaso para que se ubiquen. Entonces vemos esta lesión bien delimitada que adentro tiene múltiples y pequeños quistes. Acá se ven estos microquistes múltiples que dan este aspecto en panal de abejas. Histológicamente cada uno de estos quistes está revestido por este epitelio cúbico claro, ¿sí?, de una monocapa. Acá se ven de nuevo, son quistes de distinto tamaño y forma, pero son todos con este revestimiento simple en monocapa cúbico. Otro tipo de neoplasia quística que vamos a ver es la neoplasia quística mucinosa. Esta neoplasia también se da en mujeres perimenopáusicas y es una masa indolora de lento crecimiento. Lo importante de diferenciar una neoplasia quística mucinosa de un cistoadenoma seroso, ¿sí?, a pesar de que las dos son neoplasias quísticas, es que la neoplasia quística mucinosa tiene un potencial de ser una lesión premaligna, ¿sí?, de ser un precursor de infiltración y de adenocarcinoma. Por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial. De hecho, 1/3 de los casos de estas neoplasias quísticas mucinosas, en el momento que uno ve la macroscopía, que se hizo la operación, ya tienen el adenocarcinoma invasor, lo cual eso empeora mucho el pronóstico. Si la resección quirúrgica se hace cuando todavía el componente invasor no está presente, ahí sí es curativa.
y lo que se ve es una lesión multiquística. En este caso los quistes son más grandes, no son tan pequeños como en el citoadenoma seroso. Puede aparecer en cuerpo y cola y el contenido es mucinoso espeso. Y algo que también vamos a ver es que no se conecta con los conductos pancreáticos. Este dato nos va a servir para después diferenciarlo de otro tipo de neoplasias quísticas de tipo mucinoso. El revestimiento epitelial en este caso es columnar alto y tiene un contenido mucinoso, por eso si lo teñimos con técnicas para mucinas van a dar positivas como el musicarmín. Y este epitelio está sobre un estroma, que es un estroma bastante celular que se parece al estroma del ovario. Acá tenemos la lesión quística bien delimitada, con estos quistes bien grandes y que en el contenido tienen mucina espesa. Y este es el revestimiento epitelial con estas células que son cilíndricas altas, los núcleos basales, y el epitelio contiene mucina. Acá abajo lo que vemos es este estroma bien celular que nos recuerda un estroma de tipo ovárico. Acá de nuevo tenemos la macroscopía con los quistes grandes y la mucina, el revestimiento de tipo mucinoso y el estroma de tipo ovárico. El estroma de tipo ovárico es un requisito para el diagnóstico, tiene que estar sí o sí. Una forma que tenemos de evidenciarlo para estar tranquilos de que es un estroma de tipo ovárico es que lo podemos marcar con inmunistoquímica con receptores de estrógenos y progesteronas que van a dar positivo a nivel de los núcleos del estroma. Como les dije, es una lesión precursora de adenocarcinoma, por lo tanto uno tiene que mirar bien el epitelio de estas neoplasias porque pueden no tener atipía o tener distintos grados de atipía, desde una atipía baja, o sea, una displasia de bajo grado, de moderado grado y de alto grado. Por ejemplo, acá vemos que los núcleos son basales y que el citoplasma es bien claro y mucinoso, como también acá se ve en la inmunistoquímica, pero acá fíjense que lo que predomina es lo basófilo porque los núcleos están agrandados, hipercromáticos, lo mismo que acá, pseudoestratificados con numerosas mitosis, y esto ya nos está hablando de un grado de displasia, ¿sí? Que es la antesala de la neoplasia invasora. Acá tenemos de nuevo todo el estroma ovárico y la marcación, ¿sí? Para progesterona en este caso. Y el epitelio, fíjense que no, que los núcleos son bien basales y los citoplasmas son bien mucinosos. O sea, en este caso, esta lesión acá en esta zona no tiene atipía. Bien, entonces después tenemos otro tipo de lesión quística, que es la neoplasia mucinosa papilar intraductal, que también lo van a ver con las siglas en inglés de IPMN. En este caso se da en hombres añosos y se da en cabeza de páncreas, cosas que nos ayudan a diferenciarlo de las otras neoplasias quísticas. Y es la segunda lesión más frecuente luego del adenocarcinoma, que ahora la vamos a ver como un tipo de lesión sólida. Se forma una lesión quística, pero en realidad el quiste es porque se da dentro del conducto pancreático principal o se puede dar dentro de conductos secundarios que también son grandes. Y macroscópicamente vemos este quiste dilatado, que es el conducto, con un contenido de proyecciones papilares y contenido de mucina. Entonces, en la microscopía lo que vemos son formaciones papilares con un eje fibroconectivo que está revestido por estas células cilíndricas altas mucinosas, que son muy parecidas a la neoplasia quística mucinosa y que en este caso también pueden tener distintos rangos de atipía, con una clasificación de bajo grado, intermedio y alto grado. ¿Qué es lo que la diferencia de la neoplasia quística mucinosa? Que en el IPMN no hay estroma de tipo celular ovárico, ¿sí? Y que en el IPMN lo que se afecta es el conducto pancreático. En la neoplasia quística mucinosa dijimos que sí está este estroma de tipo ovárico y que es un quiste que no está relacionado con la vía ductal pancreática. El pronóstico acá también puede ser malo porque en realidad también se asocia a ser un precursor de adenocarcinoma. También en un tercio de los casos, cuando uno ve la pieza macroscópica ya se ve el adenocarcinoma. Y lo mismo, la resección quirúrgica va a ser curativa si es temprana antes de que se desarrolle el adenocarcinoma invasor. Entonces acá tenemos el páncreas, acá tenemos el conducto que está dilatado y adentro vemos estas proyecciones papilares con mucina, que acá las vemos a mayor tamaño, que son estas proyecciones papilares.
Acá vemos histológicamente las proyecciones papilares que tienen este eje fibroconectivo revestido por el epitelio mucinoso. Acá podemos ver en estas dos fotos que este epitelio no tiene atipía, que los núcleos son bien basales y pequeños y los citoplasmas bien cargados de mucina, pero acá fíjense que ya los núcleos se vuelven más grandes, hipercromáticos, se pierde la secreción de la mucina, se vuelven los núcleos pseudoestratificados, se pueden ver mitosis, entonces esto ya tiene rango de atipía citológica de moderado a alto grado. Acá de nuevo tienen proyecciones papilares con el epitelio que no tiene atipía. Acá de nuevo lo mismo, esto es un eje fibroconectivo revestido todo por este epitelio. Acá también, y acá ya fíjense que ya no hay mucosecreción, los núcleos están más grandes, hipercromáticos, más estratificados, o sea que esto ya tiene un rango de atipía citológica. Entonces, cuando la atipía citológica es severa, se considera que es una lesión que es precursora de neoplasia invasora. Bueno, y acá lo que les puse es como para que recuerden que el cistoadenoma seroso siempre es benigno y que en cambio la neoplasia quística mucinosa y el IPMN tienen grados de displasia que tienen potencial maligno, ¿sí? Pueden ser lesiones precursoras o ya progresar al adenocarcinoma invasor. Bueno, y después nos queda dentro de las lesiones quísticas el tumor sólido pseudopapilar. Lo que tiene esta lesión es que en sí no es que es quística, de hecho es sólida, pero en general tiene mucha necrosis y hemorragia, eso hace que las áreas centrales se reblandezcan y que parezca un quiste o con un quiste con áreas sólidas y zonas quísticas. Es muy frecuente en mujeres jóvenes de 20 a 30 años y suele dar dolor abdominal porque es una lesión tumoral muy grande que se puede dar tanto en cabeza como en cola de páncreas. En cuanto al pronóstico, son malignos, pero son de bajo grado y son localmente invasivos, pero pueden dar metástasis ganglionares. Igualmente, en la mayoría de los casos, luego de la resección quirúrgica completa, logran la curación, ¿sí? El patrón histológico es una proliferación celular bien sólida, ¿sí? Una célula al lado de la otra, células de mediano tamaño con núcleos redondos, el nucleolo no se ve, es inconspicuo, pero se le ve una hendidura a nivel del núcleo y el citoplasma es amplio sinófilo y puede tener glóbulos Paz positivos y alinos. En otras áreas lo que se ve es un patrón pseudopapilar, ¿sí? Que parece que formara papilas, pero en realidad es porque las células son muy discohesivas. Esto de que las células son muy discohesivas se asocia a la vía de genética digamos que comanda esta neoplasia, donde lo que se ve es que la proteína beta-catenina, que debería estar asociada a la membrana plasmática y a la unión intercelular, está traslocada al núcleo. Entonces las células pierden cohesividad, pierden las uniones intercelulares y por eso se las ve discohesivas y dan este patrón de pseudopapilas. Dijimos que tenían necrosis y hemorragia y en la inmunistoquímica vamos a ver característicamente la beta-catenina de localización nuclear. Sepan que normalmente la beta-catenina tiene que ser de localización citoplasmática y de membrana y acá se la ve traslocada, ¿sí? Y también expresan alfa-1 antitripsina. Entonces acá tenemos la macroscopía, donde tenemos esta lesión que tiene áreas sólidas y áreas reblandecidas quísticas. Acá también áreas reblandecidas quísticas, estas áreas más friables que parecen papilas. Y acá se ve la imagen donde se ve la lesión bien grande, ¿sí? Con esta área central quística. Como vemos acá es una proliferación en áreas sólidas y en áreas se ven estos acúmulos de células que parece que formaran papilas. Acá tenemos la beta-catenina, acá tenemos lo que sería el control, donde normalmente la beta-catenina marca la membrana plasmática, y acá tenemos la neoplasia, donde vemos que la beta-catenina está marcando adentro en los núcleos. Y acá tenemos la marcación de la alfa-1 antitripsina, que también es característica a nivel de los citoplasmas. Bueno, y por último lo que vamos a ver es el conjunto de las neoplasias pancreáticas sólidas, el adenocarcinoma ductal, el carcinoma de células acinares, el pancreatoblastoma y los tumores y carcinomas de tipo neuroendocrinos. Para el adenocarcinoma ductal, los factores de riesgo que se conocen son los antecedentes familiares, la edad avanzada, el tabaquismo, las pancreatitis crónicas, sobre todo las hereditarias, las lesiones premalignas que ya vimos,
por ejemplo el IPMN y la neoplasia mucinosa quística, y alteraciones genéticas, por ejemplo KRAS, P53. Como hablamos de las lesiones precursoras como el IPMN y la neoplasia mucinosa quística, acá tenemos que hablar también de otro tipo de lesiones precursoras que se dan a nivel de los ductos pequeños, los ductos que están dentro de los lobulillos, que miden menos de 5 milímetros de diámetro. Y lo más frecuente es ver este tipo de lesiones precursoras. Acá lo que tenemos que mirar, estas lesiones precursoras, fíjense que acá dice PAN-IN, que son las siglas en inglés para neoplasia intraepitelial pancreática. Se las divide en 3 tipos, desde acá del epitelio normal, el PANIN 1, 2 y 3, y esto depende del grado de displasia, ¿sí? Y el PANIN 3 como lesión precursora, como verdadero adenocarcinoma in situ que luego avanza hacia un carcinoma invasor. Entonces lo que al principio vemos es que las células cúbicas de los ductos pasan a ser altas, cilíndricas. En principio son lesiones planas, que son las 1A, y luego son proyecciones papilares, que son las 1B. Luego empiezan a tener los núcleos más grandes, hipercromáticos, pseudoestratificados, se pierde el contenido mucinoso del epitelio. Finalmente los núcleos tienen más anisocitosis, los núcleos tienen más anisocariosis, las células más anisocitosis, mitosis. Realmente la estratificación hace que los núcleos se dispongan también en la mitad superior de las células. La proliferación epitelial es tal que se desprenden grupos celulares pequeños como micropapilas, ¿sí? Que no son papilas verdaderas porque no tienen ejes fibroconectivos, como acá sí los ven. Y el PANIN 3, como esta displasia de alto grado, dijimos que luego predispone a que pueda ser una lesión infiltrante. Como vemos acá, se correlaciona con alteraciones genéticas como las mutaciones a nivel de KRAS, acortamientos del telómero, inactivación de P16, inactivación de P53. Entonces, en lo que es la lesión precursora, el PAN-IN, ¿sí? La neoplasia intraepitelial pancreática, es la lesión precursora más frecuente, ¿sí? Otro tipo de lesiones precursoras que vimos anteriormente son el IPMN y la neoplasia mucinosa quística. El PAN-IN casi siempre lo encontramos periférico al cáncer. No tiene traducción macroscópica, ¿sí? Como sí la tenían estas dos, el IPMN y la neoplasia mucinosa quística, sino que son lesiones microscópicas en conductos pequeños no dilatados. Estos conductos dijimos que son menores de 5 milímetros, que tienen la neoplasia intraepitelial con estas células mucinosas con distinto rango de atipía, y el PANIN 3 es el carcinoma in situ. Entonces, uno puede pensar cómo lo diferencia un IPMN, porque es una proliferación de tipo papilar y mucinosa dentro de un conducto, ¿sí? La definición sería la misma. Lo que las distingue es que el IPMN se da con lesión macroscópica evidente en conductos mayores de 1 centímetro, ¿sí? Con estas papilas mucho más complejas y ramificadas. Entonces acá tenemos, todo esto es el lobulillo con los acinos pancreáticos, y este conducto del centro, que debería ser un epitelio cúbico simple, plano. Fíjense cómo se generaron estas proyecciones papilares hacia la luz mucho más complejas que rellenan el conducto. Acá es lo mismo, pero estamos viendo nada más que el epitelio. Entonces, en el PANIN 1, ¿sí? Ya cuando se forman estas proyecciones tipo papilares hacia la luz sería el 1B. Pero bueno, lo importante es que en principio empieza a aumentar la complejidad, pero no se ve tanta atipía citológica, ¿sí? Fíjense que los núcleos están basales y que arriba uno ve la mucina conservada. En cambio, en un alto grado, en un PANIN 3, fíjense que ya no hay mucina, que lo que predomina es la basofilia de los núcleos, que están agrandados e hipercromáticos. De nuevo, acá tenemos PANIN de bajo grado, ¿sí? Para ver el epitelio. Acá vemos el conducto con todos los núcleos bien basales, pero esta complejidad que hace que se formen como proyecciones papilares hacia la luz ya nos habla de que hay un PANIN, ¿sí? De que este conducto ya no es un conducto normal. Acá tenemos una displasia de grado moderado y acá ya hay una displasia de grado severo.
con estos acúmulos de células en la luz como micropapilas, sin mucosecreción, con núcleos grandes, hipercromáticos, estratificados, con anisocariosis, con mitosis. Bien, y luego avanzamos hacia el adenocarcinoma ductal, ¿sí? Entonces entendamos que este tipo de adenocarcinomas provienen de los conductos que están en el centro de los lobulillos, ¿sí? Porque después vamos a ver que hay carcinomas de tipo acinar, o sea que vienen de la parte, ¿sí?, acinar de los lobulillos. El adenocarcinoma ductal es el cáncer más frecuente de páncreas, se lo ve en hombres de 60 a 80 años, sobre todo en la cabeza del páncreas es la localización más frecuente, y la clínica, como está en cabeza de páncreas, lo que suele hacer es una ictericia obstructiva porque obstruye la vía biliar, pérdida de peso. Este hallazgo clínico del signo de Trousseau se da solamente en un 10%, una tromboflebitis migratoria con lesiones en piel. Pueden aumentar marcadores tumorales como el CEA y el K199. Es menos frecuente que se dé en cuerpo y en cola, ¿sí? Si se da en cuerpo y cola, ahí es más probable que sea asintomático durante mucho más tiempo porque no va a afectar la vía biliar, entonces no va a dar esta ictericia de tipo obstructiva. Son lesiones blanquecinas, grisáceas, mal delimitadas, bien duras, bien sólidas. Si se estenosa el conducto de Wirsung, el resto del páncreas que no está neoplásico sufre una pancreatitis crónica, ¿sí? Es bastante frecuente ver la neoplasia con el adenocarcinoma y la pancreatitis crónica alrededor. Si la lesión pancreática no solo está en cabeza de páncreas y avanza sobre ampolla y pared duodenal, también va a dar una ulceración, como vimos anteriormente que les dije de los carcinomas periampulares que podían provenir tanto de la vía biliar como del páncreas, como de la ampolla, como el duodeno. Este sería el caso de un carcinoma de páncreas en la zona periampular. Histológicamente es un adenocarcinoma que en general es de moderado a poco diferenciado, ¿sí? Donde, o sea, en general a veces es más que nada en áreas más sólidas y no forma tantas glándulas. El epitelio es de tipo ductal y es frecuente verle mucina a nivel luminal y a nivel intraluminal. Y ahí, bueno, uno podría hacer musicarmín para manifestar la mucina a nivel de las células y de las luces de las glándulas. Son glándulas malformadas, con bordes angulosos, y esto de nuevo se repite como vimos en todas las lesiones de la vía pancreático-biliar, la desmoplasia estromal severa, que en algún punto se traduce macroscópicamente con esto de que sea una lesión blanquecina grisácea muy dura y muy sólida. El pronóstico es malo, es uno de los tumores más mortales. Muchas veces, como dijimos al principio, cuando en la tomografía se ve que no son resecables, ¿sí? La conducta terapéutica es la quimioterapia. Y lo que se ve que hace que no se puedan resecar es que invaden vasos mesentéricos, invaden ganglios linfáticos peripancreáticos y hacen metástasis en hígado. Y solo el 30% se pueden resecar, ¿sí?, en el momento del diagnóstico. Y ahí es cuando se hace la cirugía de la DPC que les nombré previamente. Entonces acá vemos el adenocarcinoma de páncreas a nivel de la cabeza del páncreas, que está afectando, por ejemplo, acá la ampolla y el duodeno. Acá vemos este adenocarcinoma de páncreas que obstruye la vía biliar y tenemos el conducto colédoco bien dilatado y la vesícula biliar también dilatada. Y acá vemos una lesión a nivel de la cola del páncreas que tarda mucho en ser sintomático y suele manifestarse clínicamente cuando ya diseminan o infiltran órganos adyacentes. Acá tenemos la macroscopía, esta lesión, ¿sí?, nodular pero de bordes irregulares, blanquecina, dura. Acá también. Acá tenemos un corte donde esto que se ve acá es la vía biliar, ven que tiene ese color verde de la vía biliar, y esto es el conducto de Wirsung y los dos desembocando en la ampolla, ¿sí?, a nivel de la papila duodenal. Y acá tenemos la lesión pancreática, que en esta zona central está como reblandecida, quística. Y acá tenemos la lesión, por ejemplo, en cola de páncreas, ¿sí? Vemos esta lesión y vemos acá el conducto que está dilatado porque acá esta zona de la lesión sólida no permite que drene, ¿sí?, el contenido de este conducto, por eso acá está dilatado.
Y acá de nuevo una lesión en cabeza de páncreas, que esta zona es páncreas, el conducto acá fíjense que está dilatado porque acá está la lesión pancreática, entonces todo lo que viene de contenido hacia acá hace que se dilate este conducto y esta lesión pancreática avanzando sobre la ampolla. Acá podemos ver a nivel histológico, ¿sí? Cómo se ve. Lo que es característico es que son glándulas, ¿sí? A veces malformadas, de contornos angulosos. El citoplasma es bajo, ¿sí? Puede ser cúbico. Los núcleos tienen distinto tipo de niveles de atipía. Y el estroma sí es bien fibroso, bien desmoplásico. Entonces lo más característico es que son tumores que aunque tengan tamaño pequeño, son muy infiltrativos y muchas veces aparecen a pesar del pequeño tamaño ya invadiendo los tejidos peripancreáticos, ¿sí? Entonces cuanto más invaden a nivel de los tejidos adyacentes al páncreas, peor es el pronóstico. La reacción intensa desmoplásica también es una característica que los define. Y la invasión linfovascular y perineural. Acá tenemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Y vemos estructuras ductales ahí alrededor, ¿sí? Pero no las vemos justo adentro de la luz, pero vemos que tienen como afinidad de acercarse hacia el vaso sanguíneo y luego invadirlo. Y acá tenemos una estructura de un nervio, ¿sí? Y acá sí vemos la invasión perineural con las glándulas alrededor del nervio. Acá también tenemos un vaso sanguíneo y tenemos todas las estructuras ductales alrededor del vaso sanguíneo. Acá podemos ver que este tumor es bastante bien diferenciado porque forma glándulas bien definidas, ¿sí? O sea, son glándulas anormales de cortolos angulosos, pero uno ve la luz glandular. En cambio acá vemos que son más como tractos o acinos con luz poco evidente, ¿sí? Como regueritos de células en el estroma desmoplásico. Entonces, una de las características de estos tumores es evaluar el grado de diferenciación según el porcentaje de formar glándulas. Los bien diferenciados, con más del 95% de formación de glándulas, son infrecuentes. Como les dije, lo más frecuente es que sean de moderado a indiferenciados. Los moderados tienen el componente epitelial forma glándulas entre el 50 y el 95%, los pobremente diferenciados entre el 5 y el 49% y los indiferenciados menos del 5% de formación de glándulas y todo el resto de la neoplasia va a ser sólida. Acá tenemos estas estructuras glandulares con atipía. Acá vemos cómo estas estructuras glandulares se están acercando a un vaso con pared muscular. De nuevo, estructuras glandulares, ¿sí? Forman estos espacios glandulares con la mucina intraluminal. Acá vemos acúmulos de células que nos cuesta a veces ver si forman glándulas. Acá parece que forma una luz glandular, acá unas pequeñas luces glandulares. Acá es una estructura, una proliferación un poco más sólida con algunas luces glandulares. Acá están cerca de un vaso sanguíneo. Y esto que quedó acá como remanente son islotes de Langerhans, ¿sí? Que están rodeados por la neoplasia pero no están infiltrados. Acá tenemos la estructura glandular, ¿sí? Bastante evidente con mucina intracelular. Acá tenemos células bastante atípicas con núcleos bastante bizarros. Y acá tenemos una proliferación de un adenocarcinoma pobremente diferenciado, donde fíjense que es todo estructura glandular, casi no se ven estas dos glándulas nada más y el resto es todo sólido, ¿sí? Lo más frecuente es que cuando son poco diferenciados tienen más pleomorfismo nuclear, ¿sí? Los núcleos son más atípicos. No tienen mucina, si hay muy poca cantidad de mucina, y el índice mitótico es bastante elevado. Ahora pasamos al carcinoma de las células acinares, ¿sí? Vimos que el más frecuente era el ductal, pero también hay carcinomas acinares. Se dan en hombres mayores a 60 años, con dolor, pérdida de peso y vómitos, y en un 15% se ve un síndrome de necrosis grasa a nivel de subcutáneo por la acción de las lipasas que están aumentadas en sangre. Macroscópicamente son tumores sólidos bien delimitados, rojizos y blandos, y microscópicamente lo que se ve es una proliferación de células que se disponen en acinos con citoplasmas granulares Pas positivos, que en estos citoplasmas lo que tienen son los gránulos de los simógenos.
Los núcleos son basales y el nucleolo es único y prominente y puede haber abundantes mitosis. El pronóstico es malo, suelen tener metástasis como primera manifestación en un 50% de los casos y la sobrevida es baja de 18 meses. Acá vemos estas lesiones nodulares, pero que son blandas con áreas hemorrágicas. Acá vemos cómo directamente está infiltrando el hígado. Y acá vemos en la histología estas células en partes forman los acinos que hacen recordar a acinos pancreáticos. Los núcleos son redondos con núcleo evidente y acá con tinción de Paz podemos ver los gránulos a nivel apical y lo que tiene de característico es que en el 100% de los casos marcan tripsina, que es una de las enzimas que secreta el páncreas exócrino y eso nos ayuda a determinar el diagnóstico. Otro tipo de tumores son los pancreatoblastomas, son la neoplasia pancreática más frecuente en niños de 1 a 15 años. También se manifiestan con pérdida de peso, vómitos y dolor abdominal. Es una lesión única, sólida, circunscripta, que suele ser bastante grande, amarillenta y lobulada y también tiene necrosis y hemorragia. Histológicamente se ve igual que un carcinoma acinar, solo que aparecen estructuras específicas que son las que definen el diagnóstico, que son los nidos escamoides. Se ven células como parecidas a las células escamosas y células fusadas que forman remolinos como queriendo hacer una queratinización. Son tumores malignos, pero la sobrevida es mejor que la de un adenocarcinoma. Acá vemos esta lesión grande, sólida, pero con áreas quísticas por el reblandecimiento, la necrosis y la hemorragia. Y acá vemos en la histología la formación de estos remolinos que yo les decía, que en el centro forman queratina y son los nidos escamoides. Acá vemos que el patrón es bien parecido al de las células acinares, ¿sí? Pero en áreas forma estos remolinos. Acá son células más fusocelulares. Acá tenemos otro remolino que en el centro tiene queratina, acá lo mismo, en los remolinos específicos de los nidos escamoides para determinar el pancreatoblastoma. Igualmente recordar que estos se dan en niños y que los tumores de células acinares se dan en adultos. Y acá de nuevo tenemos más de cerca la misma foto donde vemos estos remolinos y el resto del tumor está compuesto por células acinares. Bien. En la última parte vamos a ver los tumores neuroendocrinos. Estos tumores, en el capítulo del libro de Robbins, que es el libro con el que se tienen que hacer la referencia, están en la parte de tumores neuroendocrinos dentro del capítulo de lesiones endocrinas, ¿sí? Junto a páncreas endocrino, diabetes. Ahí aparecen las lesiones del páncreas endocrino. Los tumores neuroendocrinos también los van a ver como PANNETs, ¿sí? Tumores neuroendocrinos. Son tumores bien diferenciados que provienen de los islotes pancreáticos. Representan un 2% de las neoplasias del páncreas y son análogos a los tumores neuroendocrinos que ya vimos en tracto digestivo, que lo más frecuente era en intestino delgado y en apéndice. Pueden ser funcionales en un 40% y generar hormonas pancreáticas o no funcionales en un 60%. Tenemos tres situaciones clínicas características que son el hiperinsulinismo, que es el tumor funcional más frecuente con el insulinoma, la hipergastrinemia, o sea, un aumento de la secreción de gastrina y el síndrome de Zollinger-Ellison, y tenemos presencia de tumores neuroendocrinos en las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, que esta es un tipo de síndrome genético y familiar, donde se ve la mutación en el gen MEN1, que codifica para la proteína que se denomina menina. Los tumores neuroendocrinos macroscópicamente son nódulos sólidos amarillentos con áreas pardo claras, son bien delimitados. Pueden estar en cualquier parte de páncreas, cabeza, cuerpo, cola y pueden tener áreas quísticas por degeneración. Los que son funcionales en general suelen tener un tamaño pequeño, menor a 2 centímetros, porque se los detecta rápidamente por la clínica endocrinológica. Los que no son funcionales tienen un mayor tamaño cuando se los detecta clínicamente y dan síntomas recién cuando se extienden o cuando dan metástasis. Histológicamente lo que se ven son islotes que recuerdan a los islotes de Langerhans,
También estas células pueden formar trabéculas, glándulas, y se forman de nidos de células que son uniformes, con un citoplasma granular rosado, con núcleos redondos, ovales, que tienen la cromatina en sal y pimienta. O sea que tienen las zonas de la cromatina más oscura y zonas de la cromatina más clara, como todas las células neuroendocrinas. Y la vasculatura capilar siempre es abundante, como en toda lesión neuroendocrina. La marcación inmunistoquímica también, la clásica de marcaciones neuroendocrinas como sinaptofisina, cromogranina y CD56. El tipo funcional para determinar si es un insulinoma, un gastrinoma o más raro un glucagonoma se determina por la clínica. El paciente tiene que tener una clínica que acompañe a la secreción de esa hormona y además esa hormona aumentada en sangre. Entonces no se recomienda hacer inmunistoquímica para las hormonas, ¿sí? Sino simplemente definir que es un tumor neuroendocrino. El nombre específico, insulinoma o gastrinoma, se pone desde la parte clínica. Acá vemos la lesión bien delimitada, nodular, parduzca con áreas rojizas. Acá vemos estos acúmulos de células tipo organoides, tipo islotes, y en el medio fíjense que está bien vascularizado. Las células de cerca, fíjense que tienen estos núcleos con áreas claras y áreas más oscuras, que son en sal y pimienta, y acá tienen una marcación con sinaptofisina. De nuevo, acá tenemos estas células que en este caso forman como regueros, ¿sí? Y acá se ve bien los citoplasmas rosados, granulares, y los núcleos que tienen áreas más claras y más oscuras en sal y pimienta. Y acá la lesión macroscópica. Puntualmente los insulinomas son tumores que producen insulina. La histología es la misma que dijimos recién para tumor neuroendocrino. Suelen tener escasas mitosis y como hallazgo característico es este depósito de material extracelular amorfo, eosinófilo, ¿sí? Que es depósito amiloide. Después cuando vean patología endocrina del páncreas van a ver que, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, este tipo de sustancia también se deposita en el páncreas. Y se asocia a hipersecreción de insulina, el depósito de amiloide. La clínica es determinada por episodios de hipoglucemia significativas con menos de 50 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, confusión, estupor, pérdida de la conciencia ante un ayuno o un ejercicio. Y en el laboratorio lo que vamos a ver son altos niveles de insulina y una alta relación entre insulina y glucosa. Acá tenemos el área delimitada de la lesión, que en este caso el centro está quístico porque está reblandecido. Acá tenemos el tumor bien delimitado con su cápsula alrededor. Fíjense toda la trama vascular que acá se nota bien, ¿sí? Acá más de cerca lo que vemos más o menos por esta zona es la cápsula. De este lado está el tumor y de este lado está el páncreas normal remanente, con estos islotes de Langerhans, ¿sí? Que son normales, y esto es parte de páncreas exócrino. En los gastrinomas, ¿sí? La histología no tiene nada de específico, ¿sí? Son tumores neuroendocrinos, son productores de gastrina y habitualmente se localizan en lo que se llama el triángulo del gastrinoma, que puede ser en páncreas, en tejidos peripancreáticos y en duodeno. Se asocian a las neoplasias neuroendocrinas múltiples de tipo 1 y ahí se los ve múltiples. Si son esporádicos suelen ser únicos. En la microscopía ya dijimos que son iguales a los tumores neuroendocrinos como describimos antes. Suelen ser localmente invasivos y presentar metástasis al diagnóstico. Y clínicamente se manifiesta con el síndrome de Zollinger-Ellison, que significa que al haber mucha producción de gastrina hay una hipersecreción ácida a nivel gástrico, que eso genera úlceras a nivel gástrico, a nivel duodenal e incluso en yeyuno. La aparición de úlceras en yeyuno es bastante característica. Y también puede haber diarrea y en el laboratorio los altos niveles de gastrina en sangre. Lo importante de las neoplasias neuroendocrinas, de los tumores neuroendocrinos, es evaluar el grado histológico y el potencial de malignidad. Acá ese grado histológico no se evalúa tanto por la histoarquitectura o por la citología, sino más bien por el grado de índice mitótico y un marcador inmunistoquímico que ayuda también a determinar el índice mitótico que se llama Ki67. Los criterios que son inequívocos de malignidad son la metástasis, la invasión vascular, la invasión local a órganos adyacentes, pero a veces todo esto no está todavía y uno igualmente tiene que determinar de qué grado es el tumor.
¿sí? También se asocian con el estatus funcional. Por ejemplo, los insulinomas en su 90% son benignos y en cambio otros tumores funcionantes y los tumores no funcionantes suelen ser malignos. Entonces, para determinar el grado histológico, lo que nosotros tenemos que hacer es contar mitosis y contar Ki67. Acá vemos una mitosis, acá vemos otra mitosis, acá hay otra mitosis, acá hay otra mitosis. Entonces lo que se cuentan son en 10 campos de gran aumento cuántas mitosis se ven y cuántas células marcan Ki67. Acá tienen los tipos de los 3 grados que hay, ¿sí? Los de bajo grado, G1, Ki67 de menos del 3% y menos de 2 mitosis en 10 campos de gran aumento. Y así va aumentando hasta los NET G3 con Ki67 de más del 20% y índice mitótico de más de 20 en 10 campos de gran aumento. Acá podemos ver cómo dentro de estos tumores neuroendocrinos, que son bien diferenciados porque tienen este tipo histológico, ¿sí? Organoide, de células con estos núcleos en sal y pimienta, con su citoplasma eosinófilo granular y su vasculatura. Igualmente, si uno le hace el Ki67 y evalúa las mitosis en estos tumores, uno tiene la posibilidad de que un tumor que tenga estas características pueda ser G1, pueda ser G2 y pueda ser G3. Y el pronóstico va a ser distinto. Entonces acá tienen un G1 que casi no marca Ki67, acá tienen un G2 donde marca algunas células de Ki67. Lo que nosotros hacemos es contar todas las células que uno ve, todos los núcleos que ven en un campo y de ese campo de células sacar cuál es el porcentaje que marcan, ¿sí? En marrón, que es el Ki67. Y acá tenemos un G3 donde marcan muchísimas células del campo. Acá tenemos la marcación para cromogranina, para sinaptoficina, que son marcaciones citoplasmáticas, y acá tenemos la marcación para CD56, que es una marcación de membrana, y acá de nuevo un Ki67 alto. Después tenemos otro tipo de tumores neuroendocrinos que son los carcinomas, ¿sí? Son neoplasias pobremente diferenciadas, también representan menos del 10% de los tumores malignos del páncreas. Macroscópicamente son blanquecinos firmes, pero en este caso son de bordes infiltrativos y se asocian a necrosis y hemorragia. Y tenemos dos tipos histológicos, los de células pequeñas y los de células grandes. Probablemente esto les haga acordar a lo que ya vieron en pulmón, ¿sí? De los tumores neuroendocrinos en pulmón de los carcinoides. En este caso tenemos los carcinomas neuroendocrinos de páncreas de células pequeñas, son células de escaso citoplasma, los núcleos son bien oscuros, no tienen nucleolo evidente y es como que se amoldan, como que se acomodan unos con los otros como si fueran un rompecabezas. Y los núcleos son en sal y pimienta y hay abundante necrosis. Los de células grandes, las células son grandes, tienen citoplasmas grandes, los núcleos son grandes y tienen nucleolo evidente y también hay necrosis. Estos tumores son por definición de tipo grado histológico 3, tanto por las mitosis como por el Ki67, es decir que marcan más de un 20% de Ki67 y más de 20 mitosis en 10 campos de gran aumento. Pero hay que diferenciarlos de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados grado 3 a los carcinomas neuroendocrinos que ya de por sí son grado 3, porque igualmente tienen distinto pronóstico. El pronóstico entonces depende del subtipo funcional, de que la resección quirúrgica se logre realizar de forma completa y de cuál es su extensión tumoral, ¿sí? De lo que sería el TNM. Acá vemos los carcinomas de células grandes, donde vemos células con núcleos grandes y citoplasma amplio y vemos el núcleo evidente, y acá los de células pequeñas donde casi no tienen citoplasma, solamente vemos los núcleos bien oscuros, bien azules, nos hacen acordar a linfocitos, y en esta zona de acá abajo lo que se ve es la necrosis, que es bastante frecuente. Acá tenemos un un carcinoma neuroendocrino, mejor dicho, de células pequeñas y un carcinoma neuroendocrino de células grandes, y fíjense cómo los dos marcan más del 95% de Ki67, por lo cual son G3 por definición. Pronóstico y tratamiento, dijimos que los tumores neuroendocrinos van a ser de mejor pronóstico que los carcinomas neuroendocrinos, y dentro de estos tumores neuroendocrinos tenemos los G1, G2 y G3. Se suelen asociar igualmente a que progresen a malignidad y recurrencia, la sobrevida es baja y la resección se puede hacer una pancreatectomía total o parcial. En los G3 la mortalidad es del 100%, de un mes a un año de sobrevida con metástasis ganglionares y hepáticas al momento del diagnóstico, y el tratamiento se hace quimioterapia porque ya no son resecables.
Bien, acá por último les dejo las frecuencias de los tumores. Recordar que el adenocarcinoma ductal es el más frecuente y luego le sigue la neoplasia mucinosa papilar intraductal y las neoplasias neuroendocrinas. Recordar las relaciones entre hombre y mujer, sí, que los adenocarcinomas ductales son más frecuentes en hombres y sobre todo en cabeza de páncreas, igual que las neoplasias papilares intraductales, que son más frecuentes en hombres y en cabeza de páncreas. La neoplasia quística mucinosa es mucho más frecuente en mujeres y se da sobre todo en la cola del páncreas. Y acá les dejo un cuadro, ¿sí? Donde uno tiene que recordar que tenemos las lesiones sólidas y las lesiones quísticas, y dentro de estas lesiones quísticas lo que tenemos que hacer es mirar el epitelio. Si ese epitelio es seroso y cúbico con células claras, será un cistoadenoma seroso. Si ese epitelio es mucinoso, tenemos dos opciones, que sea un IPMN, una neoplasia mucinosa quística. Ahí tendremos que mirar el estroma. Si el estroma subepitelial es un estroma de tipo ovárico, será una neoplasia mucinosa quística, y si no tiene ese estroma ovárico y además está en relación con los ductos pancreáticos, será un IPMN. Luego tenemos las neoplasias sólidas, donde tenemos que mirar qué relación hay entre epitelio y estroma. Si ese estroma está muy desmoplásico con formaciones glandulares que producen mucina, será un adenocarcinoma ductal, más si es en un hombre mayor a 60 años y se localiza en la cabeza del páncreas. Y luego, si lo que predomina no es tanto el estroma, sino el componente epitelial sólido, vamos a pensar en las distintas neoplasias que vimos, como las acinares, las neuroendocrinas, y también habíamos hablado al principio de la neoplasia sólida pseudopapilar, ¿sí? Dentro de las acinares tenemos la tripsina, que nos van a dar positivas, y vamos a tener que buscar si hay nidos escamoides o no. Si no los hay, será un carcinoma acinar, que además hay que recordar que es más frecuente en hombres grandes. Y si hay nidos escamoides, un pancreatoblastoma, que igual hay que recordar que es más frecuente en niños. En los tumores neuroendocrinos, siempre recordar esta tríada de inmunistoquímica, cromo, sinapto y CD56, y determinar el índice mitótico y el índice X67. Y en la neoplasia sólida pseudopapilar, recordar la marcación de la betacatenina a nivel nuclear. Bueno, hasta acá la clase, quédense en casa y cualquier consulta que tengan nos pueden ir preguntando.